Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarad. En esta ocasión tengo el gusto de dar la bienvenida a Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Carlos, bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, buenas tardes. Carlos es además experto en los áreas de trabajo en los que se desempeña son seguridad y defensa, y en particular en el mundo árabe islámico, con lo cual esta semana, obviamente, Carlos, hay mucho que comentar. Mucho. También nos acompaña hoy en la mesa Ken Dubin, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Ken, es un placer tenerte de nuevo. Buenas tardes. Ken, además, conoces el tema del terrorismo, conoces también las dos sociedades, la española y la estadounidense, y desde esa perspectiva nos interesa también tu análisis sobre lo sucedido esta semana en Argel, la capital de Argelia, el zarpazo de la Internacional del Terror, de Al-Qaeda, el día 11 de abril, miércoles 11 de abril, que provocó 33 muertos. Los titulares de los días siguientes hablaban de Al-Qaeda en las puertas y también del auge del islamismo en el Magreb. También la inquietante referencia a la liberación de Al-Ándalus. Si os parece, empezamos por la pregunta de cuál es la novedad, cuál es la novedad sustancial con respecto a esta amenaza del terrorismo, sobre todo porque no es que Al-Qaeda está en las puertas, tenemos constancia de que está dentro. Tuvimos un 11 de marzo, un 7 de J en Londres. ¿Cuál es la novedad, Carlos? Pues la novedad, si me permitís decirlo, es simplemente la visibilidad de estos ataques, porque ataques terroristas en suelo magrebí y sobre todo en suelo argelino se vienen produciendo prácticamente a diario. Aparte de que las víctimas que habéis citado, y que probablemente es una cifra que lamentablemente se va a incrementar, pues se suman a más de 150.000 muertos desde principios de los 90. Argelia ha sido un laboratorio de el terrorismo yihadista salafista, ha tenido ahí un terreno abonado, y de hecho Al-Qaeda no aparece últimamente en el Magreb ni en Argelia, sino que si atendemos al momento de la fundación del grupo salafista para la predicación y el combate, que ahora, como todo el mundo sabe, se denomina Al-Qaeda en la tierra del Magreb islámico, pues ese grupo, el GSPC, surge en el año 1998 de la mano de Osama Bin Laden, directamente. Cuando él estaba poniendo en marcha su famoso Frente Islámico Mundial contra los cruzados y los judíos, empezó a sondear a los distintos actores que en distintas latitudes del mundo árabe musulmán estaban ya combatiendo bajo el estandarte del islamismo radical. Y en Argelia descubrió dos cosas: que ese combate había sido extremadamente duro y eficaz, pero había que hacerlo más eficaz, y que tenía una vecindad muy interesante con Europa y por tanto con Occidente, con una implantación de esas células terroristas en suelo europeo, y eso le interesaba para su campaña terrorista. Ahora, por tanto, y no quiero extenderme mucho en las contestaciones, simplemente lo que hay es una visibilidad, porque efectivamente han sido atentados muy sangrientos en Argel, que la capital, pues felizmente en los últimos 5 o 6 años estaba, si no totalmente, sí al margen de operaciones terroristas que a lo largo de los 90 se producían con mucha frecuencia. Ahora se ataca directamente a la oficina del primer ministro, y coincide además pues con ese rosario de muertes de suicidas en Casablanca. Se ha analizado como doblemente, ¿no?, lo sucedido. Por un lado, desde la perspectiva europea, pero también en clave interna argelina. Al-Qaeda, en este caso, quiere participar directamente también en la política argelina, porque hay unas elecciones en puertas, ¿no? De alguna manera hay una similitud con el 11M. Ken, ¿tú cómo lo ves esto? No en relación al islamismo, pero me refiero a la intervención en política, ¿no? Desde luego, los líderes de Al-Qaeda en todas sus células se han dado cuenta que realmente intervenir en las elecciones es un arma muy potente para ellos. Han visto que les ha surtido efecto los atentados aquí en Madrid, y van a seguir intentando con esta arma, esta táctica. Desde luego, sus objetivos últimos son, diríamos, un cambio de régimen político. Entonces, intervenir en elecciones es un paso adelante en sus objetivos. Entonces, desde la perspectiva estratégica de ellos, tiene todo sentido en el mundo hacerlo.
Y la realidad es que es una estrategia muy eficaz, porque por mucho que digamos no vamos a permitir que ellos se metan en la política y afecten a las decisiones políticas, los grupos terroristas siempre han tenido gran capacidad para alterar las elecciones democráticas. Ahora, ¿hay alguna vinculación entre el Frente Islámico de Salvación, el FIS, y estos nuevos movimientos salafistas o Al-Qaeda en el Magreb? Es decir, ¿hay conexiones directas que se puede identificar, digamos, el movimiento político con el terrorismo de estos días? Pues efectivamente la denominación de movimiento político es muy apropiada, porque el Frente Islámico de Salvación, cuando fue legalizado en 1989, lo fue en el contexto del proceso democratizador argelino. Y pasó a constituir un partido político más, pero en realidad era un movimiento y era un gran cajón desastre donde había facciones, familias y formas de ver la política y de ver el futuro de Argelia y del mundo islámico muy distintas. De hecho, el germen terrorista ya estaba dentro. Eso nos explica en gran medida, y ese es un tema que ha provocado y sigue provocando polémica, pero que para mí está muy claro, de la interrupción del proceso electoral en enero de 1992. Y el FIS fue ilegalizado a las pocas semanas de esa interrupción del proceso electoral y se rompió como partido. Buena parte de sus militantes fueron encarcelados, pero otros o bien ya habían subido al monte o bien subieron al monte después. Y, por supuesto, pues de todo ese abanico de grupos armados, de grupos terroristas que ha habido y que hay en Argelia, pues parte de ellos son herederos del FIS. Pero hay algo muy importante que debemos de destacar también para nuestros oyentes, porque muchas veces cuando hablamos de la interrupción del proceso electoral o de los islamistas frente a los regímenes, perdemos de vista algo que es importante, y es que tanto en Marruecos como en Argelia hay fuerzas islamistas que son legales. En el caso marroquí, pensemos que las elecciones del próximo otoño, ya algunos estudios, y alguno de ellos estadounidense, prevé la posibilidad de que ese partido, el Partido para la Justicia y el Desarrollo Legal, gane las elecciones. Y en Argelia, dentro del gobierno de coalición, que ahora ha sido golpeado por el terrorismo de Al-Qaeda en la tierra del Magreb islámico, hay islamistas. Hay islamistas como ministros y hay islamistas en el Parlamento. Por tanto, no hay una junta militar y los islamistas sojuzgados por esa junta militar, sino que el islamismo ya es un actor político, más o menos moderado, pero indudablemente está ahí, está en la arena política, y en paralelo existe un islamismo radical que es enemigo del proceso electoral, que es enemigo de las elecciones, porque no olvidemos que para un yihadista salafista es ridículo eso de un hombre un voto, porque eso no cuenta desde su punto de vista. Ellos, por ejemplo, han criticado muy mucho a Hamás. Hay un enfrentamiento creciente entre Al-Qaeda y Hamás, porque aunque Hamás, efectivamente, para lo que es el islamismo radical, pues ha realizado hazañas en su lucha contra Israel, Hamás, para Al-Qaeda, tiene el objetivo miserable de crear un Estado islámico en la Palestina histórica. Y es capaz incluso en ocasiones de llegar a altos el fuego con Israel y demás cuestiones que para un yihadista salafista están muy lejos de lo que debe ser el combate sagrado, según ellos. Ahora, es tan nítida esa separación. Algunos editoriales, por ejemplo El País, el día después del atentado, decía que habría que hacer un esfuerzo por distinguir muy claramente entre islamistas que participan en las elecciones y estos terroristas, ¿no? Lo que comentábamos antes. En el caso de Hamás, realmente hay, desde luego, que hay una percepción muy distinta, ¿no?, de cómo hacer frente, y lo hemos comentado Ken en otras tertulias aquí, hacer frente al problema de Hamás, es decir, al problema de un partido que es político, que participa en las elecciones, pero que al mismo tiempo no renuncia al terrorismo. Tú has establecido esa línea clara que separa unos de otros. Sin embargo, la percepción que se tiene, especialmente desde Europa, sobre el islamismo es como que es todo un todo unitario, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves tú eso, Ken? Pues claramente no lo es. O sea, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Carlos, que realmente son distintos grupos, que hay islamistas que no están en contra de la democracia, que están dispuestos a participar en las instituciones democráticas. Ahora, un atentado puede justamente polarizar de nuevo, o sea, corremos ese riesgo de que el atentado polarice y que los islamistas se enfrenten directamente a los que no lo son.
Es posible. También depende mucho de la reacción del Estado argelino y los políticos, porque siempre hay también otro tema que tampoco quiero entrar mucho en ello, pero vale la pena anotarlo, que es los gobiernos democráticos hacen leyes pensando en las próximas elecciones. Y, por ejemplo, en el caso de España, o sea, la prohibición de Batasuna como partido siempre a mí me ha parecido un error muy grave, muy comprensible por razones electorales, pero creo un error muy grave. Si hay un partido que tiene vínculos a terrorismo, pues lo que hay que hacer es utilizar todas las armas del Estado para ir contra los miembros de ese partido que están involucrados directa o indirectamente en ese proceso. Pero quitar esa voz democrática, esa posibilidad de que estas personas participan en las elecciones, dificulta la reinserción de estos grupos en procesos democráticos. Y yo creo que eso es siempre una tentación para los demócratas, los líderes políticos, en un momento donde estamos ya en un proceso electoral, como es el caso en Marruecos, como es el caso en Argelia. Bueno, sobre la ley de partidos, la verdad que habría que dedicar una sesión especial de la tertulia y no vamos a entrar en ello, pero ya que has tocado el tema de España, ha habido también diferentes opiniones de los analistas sobre cómo España debería de reaccionar ante esa, Al-Qaeda en las puertas o ante esa presencia fuerte de Al-Qaeda a 15 kilómetros de la frontera española o, como se ha dicho, frente a la verja de Melilla y de Ceuta. Por ejemplo, Rafael Badají en el ABC escribió un artículo donde hablaba de la vulnerabilidad especial de España y decía que no solamente por estar en el punto de mira, sino por no estar preparado. ¿Qué significa estar preparado ante este tipo de amenazas? Estar preparado implica que no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que indudablemente lo están, que calibran la envergadura de la amenaza. Otra cosa es los medios con los que cuentan para combatir a esta amenaza, y otra cosa es también, y esto es importante y deberíamos al menos tocarlo, aunque sea de pasada, la naturaleza de esa amenaza, porque es una amenaza muy distinta a la representada por otros grupos terroristas clásicos. Aquí nos encontramos con más que con grupos, con células, incluso con células, algunas de ellas, y eso se está poniendo de moda últimamente, espontáneas, es decir, gente que a día de hoy no es un terrorista, pero que ya está empezando a ser influido y está él mismo predispuesto para acabar siéndolo. Y eso para el aparato de seguridad de un Estado y para los servicios de inteligencia es muy difícil de seguir, indudablemente, porque puede exigir el seguimiento durante meses o años. En ese sentido, creo que el que un país y una sociedad estén preparados o no depende de si ese país y su sociedad, su opinión pública, sus medios de comunicación, sus analistas, comprenden bien la naturaleza de la amenaza. Y probablemente vaya por ahí el comentario de Rafael Badají, porque si atendemos a lo que se ha comentado en estos últimos días después de los atentados, eso de decir, es un atentado en Argel, es un atentado en Casablanca, no es aquí, eso ya denota una falta de conocimiento sobre la naturaleza de la amenaza. ¿Por qué? Primero porque la amenaza, que es el terrorismo yihadista salafista, ha definido muy claramente y hasta la saciedad que para ellos el campo de batalla es universal y que indudablemente golpear en Madrid o golpear en Casablanca es indistinto. El segundo elemento, que también es público, no descubro nada a nadie, es que si hacemos un inventario de las operaciones de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues por ejemplo en el último año, ¿no? La operación Sello, la operación Chacal, la operación Tigris, contra estas células, nos damos cuenta de que están dentro. No están a las puertas ni siquiera porque nosotros tenemos frontera terrestre con Marruecos en Ceuta y Melilla cerquita en términos de proximidad, es que están dentro. Y desde dentro, ¿qué hacen? Desde el 11 de marzo no están matando físicamente a nadie, pero pensemos que unos cuantos suicidas españoles o residentes en España y enviados desde España que han matado a muchísima gente en Irak, pues son terroristas, y el papel de España es importante en ese sentido, porque proceden de aquí y alguien les ha llevado desde aquí, les ha instruido aquí, les ha ideologizado aquí y luego les ha enviado. Y por supuesto hay gente que va a Irak y no va a suicidarse, sino que va a combatir y vuelve.
Y eso es algo que para los españoles, los italianos, los franceses, para muchos en la sociedad internacional actual, ya es un problema muy preocupante. Y ya están de vuelta, por supuesto. Ahora, esto es estar preparados con respecto a la inteligencia, la seguridad, la policía. Hay justamente cuando se menciona el terrorismo islamista y el mito de Al-Ándalus que funciona para los terroristas, también eso inspira, desde luego, mucho miedo en España. Pero, es decir, a nivel de opinión pública, Ken, como politólogo, ¿tú ves que se puede estar preparado en alguna medida ante este tipo de terrorismo que es absolutamente al azar, es decir, que puede tocar en cualquier momento ante la amenaza, ¿no? Yo soy muy pesimista al respecto. Soy muy pesimista porque veo, empezando con mi propio país, los Estados Unidos, que supuestamente estamos en una guerra contra el terrorismo islámico y, sin embargo, ni siquiera en los Estados Unidos la administración Bush ha sido capaz de realmente hacer todo lo que debería estar haciendo para aumentar la seguridad del país, ni mucho menos hablar de la opinión pública. ¿Y qué ha hecho Bush en la opinión pública? Pues ha aumentado hasta casi la locura el estado de miedo del norteamericano medio y, sin embargo, no estamos protegiendo suficientemente las instalaciones de la industria química contra los atentados, los embalses de agua, las instalaciones de infraestructura de los centros nucleares y otros centros térmicos. Y para mí el paso más importante a nivel mundial no estamos haciendo. Y eso es una lucha tan rápida como sea posible para asegurarnos que todos los fuentes de uranio que estén allí en los ex repúblicas soviéticas estén realmente bajo control firme. Y no lo estamos haciendo y es un escándalo que quizás pagamos con el fin de la humanidad. O sea, que no vamos a pagar la lucha de los islamistas, de la ideología y su lucha de aquí a 2 o 3 o 5 años. Esto va para largo. Entonces tenemos que mentalizarnos que vamos a tener atentados, vamos a tener eventos horribles y lo que tenemos que hacer es al menos una parte de la política de lucha contra ellos tiene que consistir en realmente identificar con mucha frialdad cuáles son las amenazas mayores y poner en marcha todos los medios para controlarlos. Y desafortunadamente hay muchos intereses en contra y para solo nombrar uno más, el tráfico internacional de armas no controlado y vinculado a tráfico de drogas, vinculado a lavados de dinero y la industria de inmigración ilegal, todo esto son fuentes de financiación para estos grupos y no podemos olvidarnos, ¿no? Ahora, también en cuanto a medidas, hablabas de medidas, hay quienes opinan que no se puede tratar a los sospechosos de terrorismo como delincuentes comunes, es decir, son partidarios de endurecer las leyes contra los sospechosos de terrorismo y sobre eso hay un gran debate. Aquí en España hay una división política con respecto a eso, en Estados Unidos también la hay. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, pues yo, polemizando quizás con Ken, cuando te has referido a la ley de partidos, yo creo que se hace necesaria una especie de ley de partidos. En suma, lo que se hace necesario es adaptar los códigos penales y la legislación de la inmensa mayoría, por no decir todos, pero no digo todos porque hay algunos que ya están caminando en ese sentido, de adaptar los códigos penales nacionales a esa nueva amenaza, que no es nueva, pero que se está empezando a definir ahora un poco a trompicones y a toro pasado, ¿no? Es decir, una vez hemos sufrido el zarpazo, pues empezamos a identificar de qué se trata, vemos que es algo permanente o que va a durar mucho tiempo e intentamos tomar medidas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que en paralelo a lo que pasó para el caso español con la ley de partidos, introduciendo, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo, introduciendo, por ejemplo, la persecución de actores no específicamente terroristas, es decir, no comandos, pero sí actores políticos, económicos, etcétera, que coadyuvaban a la acción terrorista. Deberíamos de hacer lo propio con respecto a ese terrorismo que aparentemente nos viene de fuera, o que surgió fuera, pero que ya está dentro. Por ejemplo, el que España, Francia, el Reino Unido, durante tantísimos años haya sido refugio cómodo para gentes que en sus países de origen defendían la violencia terrorista contra sus autoridades y contra su población, eso tiene que acabarse.
Desde que Londres y desde que el Reino Unido sufrió el famoso 7J, se ha variado la legislación antiterrorista. Y efectivamente, con respecto a algunos grupos y con respecto a algunos individuos, Abu Qatada, otros predicadores radicales, se han tomado medidas. Sí. Pero aún quedan muchas medidas por tomar. Aún hay grupos terroristas que actúan en otros escenarios que nos son ajenos, pensemos en Asia Central, por ejemplo, en otros lugares, que siguen teniendo en Londres y en otras capitales europeas un paraíso. Los marroquíes, si os habéis fijado, después de esas explosiones de Casablanca, inmediatamente se han acordado, bueno, no se acuerdan, se acuerdan a diario, pero le han recordado al Reino Unido que Gherbuzi, que es un líder del grupo islámico combatiente marroquí, pues sigue refugiado con estatuto de refugiado en Londres. Los franceses han empezado a tomar medidas desde hace 2 años, 3 años, expulsando, por ejemplo, predicadores radicales. Y efectivamente a veces hay sectores de la población que dicen que eso son medidas represivas, pero son fácilmente convencibles esos sectores de la población en la medida en que se les muestra por qué se expulsa a determinados individuos. Por supuesto, no tenemos que sacrificar lo que tantos siglos nos ha costado en términos de creación de espacios de libertades, pero lo que no se puede permitir tampoco es que ese espacio de libertades sea aprovechado por gentes que son enemigos de la paz, de la democracia y de la convivencia. Pero aumentar, por ejemplo, la detención sin cargos explícitos por un periodo superior al que hay actualmente. Bueno, en Londres, en Inglaterra lo rechazaron, en Estados Unidos se aprobó ese Patriot Act, que hay que ceder en ese punto para hacer frente a la amenaza. Yo creo sinceramente que no. Yo creo que realmente lo que hay que hacer es fijarnos en cuáles son las grandes amenazas y enfocarnos en esto, porque al fin y al cabo estas políticas de endurecimiento que van recortando derechos civiles, y hemos visto en los Estados Unidos como hay muchas personas inocentes que han caído en situaciones de desamparo absoluto gracias a estas leyes, y yo creo que en una democracia esto no podemos permitir bajo ningún concepto. Yo creo que estas políticas son políticas con un objetivo electoral, básicamente. O sea, mira, yo soy el más duro, yo estoy dando caña a esta gente, yo estoy solucionando el problema, yo soy más duro que estos terroristas, y por lo cual ustedes tienen que votar a mí y a mi partido. Y yo creo que van en ese camino porque a la vez no están haciendo las cosas más fundamentales, más difíciles, que realmente son la manera de proteger a la población. Y yo creo que lo último que deberíamos hacer es empezar a recortar derechos civiles como solución a este problema. Que, dicho eso, también estoy de acuerdo que tampoco es plan crear refugios para personas que están metidos en luchas antidemocráticas y también en luchas donde realmente ellos están metidos están conectados con grupos violentos. Pero, y lo que decía Carlos, si se puede mostrar que esta persona esté conectado a grupos violentos, pues o sea, esa es razón más que suficiente para no dar un permiso de residencia a una persona. Muchas veces no se demuestra hasta después de una larga investigación. En cualquier caso, si la protección de los ciudadanos ante la amenaza del terrorismo es el tema difícil al que se enfrentan las sociedades democráticas occidentales. Os agradezco el haber estado hoy en nuestra tertulia en Radio Sefarat. Hemos dejado en el tintero un tema que tenía también para preguntaros, que es el famoso anuncio de Ahmadinejad en un acto multitudinario de que comienza la producción industrial de uranio enriquecido, con lo cual entra en el club nuclear, y lo anunció con orgullo y con grandes palabras. Lo dejamos eso para la siguiente tertulia. Carlos Echevarría, ha sido un placer tenerte por primera vez y espero que haya muchas más. Encantado. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias, y gracias también a Ken Dubin, que como siempre nos deleita con sus análisis. Ken, gracias y hasta siempre. Shabbat Shalom, amigos, hasta pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarat.